Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. Regreso a las ruinas. El sargento de personal Steve Nash se ajustó su uniforme de gala por última vez mientras el transporte militar entraba en las conocidas calles de Millbrook. 3 periodos de servicio en Afganistán lo habían endurecido, convirtiéndolo en algo diferente del ingenuo joven de 22 años que se había ido 6 años atrás. Ahora, a los 28, con hebras plateadas entre su cabello oscuro y cicatrices que trazaban historias en sus manos, Steve se desenvolvía con la tranquila confianza de un hombre que había visto el infierno y había salido de pie. El sol de la tarde proyectaba largas sombras mientras se acercaba al 1247 de la calle Maple, la modesta casa de 2 pisos que compró para Deborah Wright después de su boda. Su corazón latía con anticipación. Había logrado mantener su regreso anticipado como una sorpresa. Quería ver la pura alegría en el rostro de su esposa y la reacción de su hijo Toby al ver a papá llegar a casa. Steve había pasado el último mes de su despliegue planeando este momento. Había ahorrado cada centavo de su paga de combate para sorprenderlos. Quizás llevar a Toby a ese campamento de béisbol por el que había estado suplicando en sus cartas, o finalmente darle a Deborah la renovación de cocina con la que soñaba. La cerca blanca necesitaba pintura y el césped había crecido salvajemente. Extraño, considerando lo meticulosa que Deborah siempre había sido con las apariencias. Steve, entrenado, notó otros detalles: una Escalade negra desconocida en la entrada, muebles de exterior de aspecto caro en el porche que nunca había visto antes y nuevas cámaras de seguridad montadas bajo los aleros. Subió los escalones del frente, la memoria muscular lo guió hacia la llave de repuesto escondida bajo la tabla suelta. Pero cuando la insertó en la cerradura, no encajó. Habían cambiado las cerraduras. Steve tocó el timbre, perplejo pero aún no alarmado. Quizás Deborah tenía preocupaciones de seguridad mientras él estaba desplegado. Tenía sentido. Se oyeron pasos y Steve se enderezó, listo para abrazar a su familia. La puerta se abrió. Un hombre que Steve nunca había visto antes estaba en el umbral, vistiendo la bata de color burdeos favorita de Steve, la que Toby le había regalado para el Día del Padre hacía 3 años. El extraño era alto, quizás de 40 años, con un cabello plateado perfectamente peinado y el aspecto suave de alguien que nunca se había perdido una comida. Sus dedos bien cuidados se aferraban al marco de la puerta posesivamente. «Casa equivocada», dijo el hombre simplemente, comenzando a cerrar la puerta. Los reflejos de combate de Steve se activaron. Su bota bloqueó la puerta antes de que pudiera cerrarse. «Disculpe», dijo Steve. «Casa equivocada, soldadito. Sigue tu camino. Esta es mi casa». La voz de Steve llevaba la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. «¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está Deborah Nash?». La expresión del hombre cambió a algo entre la diversión y la irritación. Deborah llamó por encima del hombro. «Ven a encargarte de esto». Steve escuchó pasos familiares, el andar rápido y ligero con el que había soñado durante meses. Deborah apareció junto al extraño y el mundo de Steve se tambaleó. Se veía diferente. Su cabello castaño era más corto, peinado de manera costosa. Llevaba joyas que él nunca había visto, un collar de diamantes que probablemente costaba más que su salario anual. Pero fue su expresión lo que detuvo su corazón. Sin sorpresa, sin alegría, solo frío cálculo. «Hola, Steve». Su voz era firme, casi aburrida. «Deborah, ¿qué está pasando? ¿Quién es este hombre? ¿Por qué lleva mi bata en mi casa?». Ella se acercó al extraño, cuyo brazo se enroscó posesivamente alrededor de su cintura. «Él es Donald Fox. Vive aquí ahora. Tú no». Las palabras golpearon a Steve como la explosión de un jet. Sus oídos zumbaban mientras el mundo se estrechaba a una visión de túnel. «¿Qué quieres decir con que no vivo aquí? Esta es mi casa. Estamos casados. Tenemos un hijo». «Teníamos», corrigió Deborah. Tiempo pasado. El entrenamiento de Steve se activó, reprimiendo el caos que amenazaba con abrumarlo. «Mantén la calma. Reúne inteligencia. Evalúa la situación». «¿Qué quieres decir con teníamos? ¿Dónde está Toby?». Por primera vez, algo parpadeó en el rostro de Deborah, pero no fue culpa ni pena. Fue algo más frío.
Intercambió una mirada con Donald, quien asintió levemente. Se enfermó hace 2 meses, dijo ella, su voz desprovista de emoción. Leucemia. El médico dijo que tenía una oportunidad, pero el tratamiento era caro y complicado. Decidimos que no valía la pena el esfuerzo financiero. Steve sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? Nos dimos por vencidos con él, intervino Donald con un encogimiento de hombros casual, como si hablara del clima. El niño no dejaba de llorar por su papi cuando detuvimos los tratamientos. Bastante patético, la verdad. Estaba gritando tu nombre cuando lo dejamos en la asistencia del condado, añadió Deborah. Seguía diciendo, volverás a casa y lo arreglarás todo. Delirante hasta el final. Las palabras golpearon a Steve como golpes físicos. Su hijo, su valiente y brillante niño de 8 años que coleccionaba tarjetas de béisbol y soñaba con ser un soldado como su padre, había muerto solo, abandonado, llamándolo. Abandonaron a nuestro hijo. Lo dejaron morir. La voz de Steve era apenas un susurro, pero tanto Deborah como Donald dieron un paso involuntario hacia atrás. ¿Nuestro hijo? Deborah se rió, el sonido agudo y frío. Steve, nunca estabas en casa. 3 despliegues en 6 años. Toby apenas te conocía. Y, sinceramente, el seguro de vida no era suficiente para que valiera la pena mantenerlo una vez que se enfermó. ¿Seguro? La mente de Steve daba vueltas. ¿Estás hablando de un seguro de vida? $50,000, dijo Donald con aire de suficiencia. No está mal para un niño que iba a morir de todos modos. Lo usamos para el pago inicial de la nueva Escalade. Steve miró el vehículo en su entrada, comprado con el dinero del seguro de vida de su hijo. La rabia que crecía dentro de él era diferente a todo lo que había experimentado, incluso en combate. Esto era personal. Esta era su familia. Este era su hijo. ¿Dónde está enterrado?, preguntó Steve en voz baja. En el cementerio del condado, dijo Deborah con desdén. Parcela 47, la fosa común. Tienen una pequeña placa con su nombre, si quieres visitarlo. El tono despectivo, la crueldad casual, la completa falta de remordimiento cristalizaron algo en la mente de Steve. Estas no eran las personas que había dejado atrás. Eran depredadores que habían visto una oportunidad en su ausencia y en la enfermedad de su hijo. Steve retrocedió de la puerta, su rostro una máscara de furia controlada. Entiendo. Bien, dijo Donald, relajándose ligeramente. Ahora, vete. Tenemos reservaciones para cenar a las 7. Solo una pregunta más, dijo Steve, su voz conversacional. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Deborah y Donald intercambiaron otra mirada. ¿Qué importa?, dijo ella. Satisface mi curiosidad. 3 años, dijo Donald con orgullo. La conocí en el club de campo. La mejor inversión que he hecho. 3 años. Steve había estado desplegado durante los últimos 18 meses, lo que significaba que habían estado juntos mientras él todavía enviaba dinero a casa, todavía escribía cartas a su hijo, todavía creía que tenía una familia esperándolo. Inversión, repitió Steve suavemente. Bueno, sí, continuó Donald, aparentemente confundiendo el tono tranquilo de Steve con derrota. Mujer hermosa, casa bonita, un niño con un buen seguro. Era un paquete completo, aunque sinceramente el niño era un peso muerto. Mucho mejor ahora que solo somos nosotros. Steve Nash había sobrevivido a tiroteos, bombas en la carretera y algunas de las misiones más peligrosas que el ejército tenía para ofrecer. Había sido condecorado por su valor bajo fuego y nunca se había echado atrás en una pelea. Pero de pie en su propio porche, escuchando a su esposa y a su amante discutir casualmente el abandono de su hijo moribundo, sintió que algo se rompía dentro de él. No romperse como en hacerse añicos, sino romperse como en liberarse, como una cadena que había estado conteniendo algo. Gracias, dijo Steve en voz baja, por aclarar todo. Se dio la vuelta y caminó de regreso a su coche de alquiler, sus movimientos controlados y decididos. Detrás de él, escuchó a Deborah y Donald reírse de algo. El sonido lo siguió por la entrada como una promesa. Mientras Steve se alejaba de la casa que ya no era su hogar, en dirección a una habitación de motel que serviría como su nueva base de operaciones, un pensamiento resonaba en su mente con una claridad cristalina.
habían cometido un terrible error. Capítulo 2. Reuniendo inteligencia. El motel Riverside se encontraba en las afueras de Millbrook como un pensamiento olvidado, su letrero de neón parpadeando entre vacante y la oscuridad. Steve lo había elegido específicamente porque era el tipo de lugar donde el dinero en efectivo hablaba más alto que las preguntas y necesitaba tiempo para pensar sin interferencias. La habitación 247 era austera pero limpia, una cama, un escritorio, una silla y una ventana que daba al estacionamiento de la parada de camiones. Steve había solicitado una habitación que no diera a la ciudad. No estaba listo para mirar hacia la calle Maple de nuevo. Todavía no. Se sentó en el borde de la cama, mirando la bolsa de lona militar que contenía todo lo que poseía en el mundo. 6 años de paga de despliegue deberían haber sido suficientes para el pago inicial de una casa, quizás un pequeño negocio. En cambio, aparentemente se destinaba al estilo de vida de Donald Fox y al seguro de vida de su propio hijo. La rabia seguía allí, fría y controlada, pero Steve la apartó. La emoción era un lujo que no podía permitirse en este momento. Necesitaba hechos. Necesitaba entender exactamente qué había sucedido en su ausencia. Y lo que es más importante, cómo arreglarlo. La primera llamada fue a su abogado, o más bien, al abogado que se suponía que era su abogado. Marques Bruy había manejado el testamento y el poder notarial de Steve antes de su último despliegue. Un abogado de pueblo pequeño con buena reputación, Marques había parecido lo suficientemente confiable. Nash, Marques sonó sorprendido. Pensé que no volvías hasta dentro de un mes. Cambio de planes, Marques. Necesito preguntarte sobre algunas cosas. La casa en la calle Maple. Oh, el tono de Marques cambió, volviéndose cauteloso. Sí, bueno, eso se manejó de acuerdo con los deseos de tu esposa. Ella tenía el poder notarial, después de todo. ¿Qué se manejó exactamente? Una pausa. Steve, quizás deberíamos reunirnos en persona para discutir esto. Estoy preguntando ahora, Marques. Débora solicitó el divorcio hace 8 meses. Como no se te podía localizar y ella tenía autoridad legal para actuar en tu nombre, el proceso siguió adelante. La casa se vendió para saldar deudas conjuntas. ¿Vendida a quién? A un comprador privado. Donald Fox, creo. Mira, Steve, ella tenía documentación que mostraba importantes facturas médicas de tu hijo. Y Steve colgó. El panorama se estaba aclarando y no era bonito. Su siguiente llamada fue a la oficina de asuntos de veteranos. Jerry Manning, su antiguo contacto allí, respondió al segundo timbrazo. Steve Nash. Jesús, amigo. ¿Cuándo regresaste? Intenté contactarte sobre los beneficios de Toby, pero... Háblame de Toby, dijo Steve, su voz seria. Dios, Steve, lo siento. Procesamos el certificado de defunción hace 3 semanas. Débora Nash. Bueno, Débora Ames ahora lo cambió de nuevo. Presentó toda la documentación. El seguro de vida se pagó rápidamente. ¿Qué tan rápidamente? El mismo día que el certificado de defunción, lo cual fue inusual, pero todo estaba en orden legalmente. La beneficiaria figuraba como Débora Nash, y como técnicamente todavía estaba casada contigo en el momento de la muerte. Steve cerró los ojos. ¿En qué hospital lo trataron? En el Millbrook General inicialmente, luego lo trasladaron al County Medical cuando se acabó el seguro. Pero Steve, tengo que decirte que algo no cuadraba en todo el asunto. Los informes médicos eran bastante mínimos. Y cuando intenté hacer un seguimiento con sus médicos, ¿qué? El médico tratante en el condado dijo que el niño respondía bien y que el tratamiento estaba funcionando cuando la familia decidió retirar el cuidado. Dijo que nunca había visto algo así. Un niño luchando tan duro con una familia que simplemente se fue. El agarre de Steve en el teléfono se tensó. ¿Alguien intentó contactarme? Esa es la cuestión. Según los registros, lo intentaron. Pero toda la información de contacto en el archivo llevaba a tu esposa. Ella afirmó que los militares no podían localizarte debido a la seguridad operativa. Otra mentira. La unidad de Steve tenía comunicación por satélite y los mensajes de emergencia de la Cruz Roja siempre llegaban. Si alguien hubiera intentado contactarlo sobre su hijo moribundo, lo habría recibido en cuestión de horas. Sherry, necesito un favor.
¿Puedes darme copias de toda la documentación? Informes médicos, reclamaciones de seguros, certificado de defunción, todo. Absolutamente. Lo tendré listo para la mañana. Steve, hay algo más que deberías saber. ¿Qué? El caso de tu hijo llamó la atención de alguien en los servicios sociales. Hay una investigación en curso sobre posible negligencia médica. Si quieres hablar con la investigadora, dame el nombre. Rita Hopkins. Ha estado tratando de reconstruir lo que pasó, pero sin la cooperación de la familia, tiene las manos atadas. Steve tomó nota. ¿Algo más que deba saber? El nombre de Donald Fox surgió durante la investigación. Aparentemente tiene un historial. Un matrimonio anterior terminó en una situación similar. La esposa murió en un accidente de coche después de una pelea por dinero. Un pago de seguro sustancial. Nada demostrable, pero vale la pena saberlo. Exactamente. Ten cuidado, Steve. Este tipo no es solo un oportunista. Es peligroso. Después de colgar, Steve se sentó en la creciente oscuridad de su habitación de motel y comenzó a planificar. Primero, necesitaba entender el alcance completo de lo que le habían hecho a él y a su hijo. Luego, necesitaba decidir cómo responder. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. He oído que has vuelto a la ciudad. Country Kitchen Dine, carretera 9, mañana, las 7 a.m. Ven solo. Un amigo. Steve miró el mensaje. En su experiencia, los contactos misteriosos podían significar cualquier cosa, desde activos de inteligencia hasta trampas. Pero en este momento, necesitaba toda la información que pudiera obtener. Respondió con un mensaje de texto. ¿Cómo sé que eres un amigo? La respuesta llegó rápidamente, porque yo estaba allí cuando llevaron a Toby a la asistencia del condado. Le sostuve la mano. Steve sintió que algo se quebraba en su pecho. Alguien había estado allí para su hijo cuando él no pudo. Alguien se preocupó lo suficiente como para contactarlo ahora. Allí estaré, escribió de vuelta. A la mañana siguiente, Steve llegó al Country Kitchen 20 minutos antes, un hábito arraigado por años de operaciones militares. Ocupó un reservado con una vista clara de la entrada y las salidas. Pidió café y esperó. Exactamente a las 7 a.m., una mujer con uniforme de enfermera entró en el restaurante. De unos 30 y tantos años, ojos cansados, tenía el aspecto de alguien que cargaba con el dolor de otras personas para ganarse la vida. Lo vio de inmediato, probablemente el único hombre en el restaurante sentado completamente erguido con porte militar, y se acercó a su mesa. Steve Nash se deslizó en el asiento frente a él. Soy Rita Hopkins, de Servicios de Protección Infantil, la investigadora, entre otras cosas. La voz de Rita llevaba el peso de alguien que había visto demasiado. También soy la enfermera que se ofreció como voluntaria en el County Medical durante mis horas libres. Conocí a tu hijo. La taza de café de Steve tembló ligeramente al dejarla. Cuéntame. Toby era valiente, dijo Rita simplemente. Más valiente de lo que cualquier niño de 8 años debería ser. Cuando su madre y su novio dejaron de visitarlo, de pagar el tratamiento, nunca se quejó, solo seguía preguntando cuándo volvería su papi a casa. ¿Qué pasó exactamente? Rita sacó una carpeta manila de su bolso. Oficialmente, no puedo compartir esto contigo. Extraoficialmente, creo que mereces saber por lo que pasó tu hijo. Abrió la carpeta, revelando informes médicos, fotografías y notas escritas a mano. A Toby le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda hace 4 meses. Es muy tratable en niños. Las tasas de supervivencia superan el 90% con el cuidado adecuado. Respondió bien al tratamiento inicial, pero el tratamiento es caro. El seguro de Deborah cubría lo básico, pero los protocolos mejorados que le habrían dado a Toby la mejor oportunidad requerían copagos significativos. Cuando Donald Fox entró en escena, Rita negó con la cabeza. El dinero se detuvo, el tratamiento se detuvo, y 3 semanas después, Toby fue trasladado a la asistencia del condado para recibir solo tratamiento paliativo. Steve estudió los informes médicos, los recuentos sanguíneos de su hijo, los horarios de tratamiento, las notas de los médicos. Todo pintando un cuadro de un niño luchando por su vida mientras los adultos a su alrededor calculaban los costos financieros. Esta nota aquí, Steve señaló una entrada escrita a mano. ¿Qué significa esto? El paciente continúa respondiendo bien al tratamiento.
Con terapia continuada, se espera un pronóstico excelente. Eso fue escrito 2 días antes de que Deborah retirara el consentimiento para el tratamiento. Las implicaciones golpearon a Steve como un golpe físico. Su hijo no se estaba muriendo, se estaba curando y lo mataron de todos modos. Hay más, continuó Rita en voz baja. Donald Fox visitó exactamente una vez para discutir los arreglos financieros y los beneficiarios del seguro. Parecía más interesado en el cronograma de pago que en la condición de Toby. Sacó otro documento. Este es el último dibujo de Toby. Me lo dio el día anterior. Las manos de Steve temblaron al tomar el papel. Era un dibujo a crayón de 3 figuras de palo. Un niño pequeño, una mujer y un hombre en lo que parecían uniformes militares. Encima de ellos, con la cuidadosa letra de un niño, mi familia. Te quiero, papá. Vuelve a casa pronto. La rabia que Steve había estado controlando durante 24 horas finalmente se liberó, pero no de la manera que esperaba. En lugar de furia, sintió claridad, una claridad cristalina y dura como un diamante, sobre lo que debía hacerse. Rita dijo en voz baja, ¿qué dirías si te dijera que me aseguraré de que paguen por lo que hicieron? Rita estudió su rostro durante un largo momento. Diría que la justicia y la venganza no siempre son lo mismo, pero a veces. Recogió sus papeles. A veces se alinean perfectamente. Se levantó para irse, luego se detuvo. Steve, tu hijo hablaba de ti constantemente. Creyó hasta el final que volverías a casa y lo salvarías. Quizás no puedas salvarlo ahora, pero puedes asegurarte de que esto nunca le suceda a otro niño. Después de que Rita se fue, Steve se sentó solo en el reservado del restaurante, mirando el dibujo de su hijo. A su alrededor, los sonidos del ajetreo del desayuno matutino se desvanecieron en un ruido blanco mientras un plan comenzaba a formarse en su mente. Donald Fox y Deborah pensaban que se habían salido con la suya. Pensaban que Steve era solo otro veterano con el corazón roto que se rendiría y aceptaría su versión de los hechos. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. Capítulo 3. Construyendo los cimientos. La biblioteca pública de Millbrook era un santuario de eficiencia silenciosa. Sus terminales de computadora proporcionaban acceso gratuito a Internet a cualquiera con una tarjeta de la biblioteca. Steve había obtenido una usando su antigua dirección antes de que alguien pensara en actualizar los registros y ahora pasaba su tercer día de regreso en la ciudad realizando reconocimientos. La guerra moderna le había enseñado que la información era el arma más poderosa disponible. Antes de enfrentarse a cualquier enemigo, estudiaba sus patrones, debilidades, vulnerabilidades financieras y puntos de presión. Donald Fox y Deborah no eran insurgentes, pero se aplicaban los mismos principios. La huella digital de Donald Fox era extensa y reveladora. Las publicaciones en redes sociales mostraban a un hombre que amaba exhibir su riqueza, cenas caras, coches de lujo, membresías en clubes de campo, fotos de vacaciones en lugares como Cancún y Aspen. Pero al cruzar referencias con registros públicos se revelaba una historia diferente. Fox había estado casado 2 veces antes de Deborah. Su primera esposa, Caroline Fox, había muerto en un accidente de coche en 2018. Un choque de un solo vehículo en una noche lluviosa después de que los vecinos informaran haber escuchado una fuerte discusión en su casa. Pago del seguro, $350,000. Su segunda esposa, Michaelle Fox, se había suicidado en 2020. Según el certificado de defunción, aunque las notas del médico forense mencionaban circunstancias inusuales. Pago del seguro, $500,000. Ambas mujeres tenían hijos de matrimonios anteriores. Ambos niños habían muerto por complicaciones médicas en el plazo de 1 año tras la muerte de sus madres. En ambos casos, Fox había sido el beneficiario de sus pólizas de seguro de vida. Steve se reclinó en su silla, las piezas del rompecabezas encajando. No se trataba solo de la traición de Deborah o incluso de la muerte de Toby. Se trataba de un patrón. Donald Fox era un depredador que se dirigía a familias vulnerables, se abría paso en sus vidas y luego las eliminaba sistemáticamente para obtener ganancias financieras. El hecho de que hubiera elegido a la familia de Steve no era personal,
era solo un negocio. Disculpe, ¿es usted Steve Nash? Steve levantó la vista y encontró a un anciano de ojos amables de pie junto a su terminal de computadora. El hombre llevaba una gorra de la VFW y tenía el porte de un militar de carrera. Depende de quién pregunte. Harvey Raymond, serví con tu padre en Vietnam. Oí que habías vuelto a la ciudad. La voz de Harvey llevaba el peso de una comprensión compartida. También oí lo de tu hijo. Lo siento. Steve guardó su investigación y cerró el navegador. Gracias. ¿Te importa si me siento? Hay algo que deberías saber. Se trasladaron a una mesa tranquila en un rincón de la sección de referencia de la biblioteca. Harvey miró a su alrededor para asegurarse de la privacidad antes de hablar. He estado vigilando las cosas mientras estabas desplegado. Tu padre me lo pidió antes de fallecer. No me parecía bien lo que le estaba pasando a tu familia. ¿Qué viste? Donald Fox apareció hace unos 3 años. Un verdadero operador hábil. Trajes caros, coche de lujo. Siempre tenía dinero para presumir. Empezó a rondar el club de campo donde tu esposa trabajaba a tiempo parcial en la tienda de golf. Steve no sabía que Deborah trabajaba. Nunca lo había mencionado en sus cartas. Al principio parecía inocente, solo otro tipo rico gastando dinero tratando de impresionar al personal. Pero luego Deborah empezó a llevar ropa cara, joyas, a peinarse en ese salón de lujo del centro. Cuando la gente preguntaba, decía que había conseguido un ascenso. Pero no lo creíste. Un ascenso de vender pelotas de golf a ganar lo suficiente para unos pendientes de diamantes. He vivido lo suficiente para reconocer lo que realmente estaba pasando. Harvey se inclinó hacia adelante. Steve, este pueblo no es tan grande. La gente habla, y lo que decían sobre tu esposa y Fox no era bueno. Cuéntame. Muestras públicas en restaurantes, viajes juntos cuando ella afirmaba que no se te podía localizar para emergencias familiares. Lo mudó a tu casa hace 6 meses. Pero aquí está lo que realmente me molestó. Cuando Toby se enfermó, todo el pueblo quiso ayudar. Grupos de la iglesia, organizaciones de veteranos, incluso los negocios locals. Recaudamos más de $0.000 para su tratamiento. Steve sintió que su mandíbula se tensaba. ¿Qué pasó con el dinero? Deborah lo rechazó. Dijo que la familia prefería manejar las cosas en privado. Pero luego, 2 semanas después, Donald Fox compró un barco nuevo. $20,000 de base, con todos los accesorios. El patrón se estaba volviendo más claro. No solo habían abandonado a su hijo, sino que habían impedido activamente que otros lo ayudaran. Harvey, necesito preguntarte algo. Si alguien planeara hacer que Fox y Deborah pagaran por lo que hicieron, hipotéticamente, ¿esa persona tendría el apoyo de la comunidad? Harvey estudió el rostro de Steve con atención. Hipotéticamente, la mayoría de la gente en este pueblo piensa que lo que le pasó a tu hijo fue un asesinato, simple y llanamente. El problema es que todo fue legal. Tenían la documentación, la autoridad, los abogados. Nada que nadie pudiera hacer oficialmente. ¿Y extraoficialmente? Extraoficialmente, diría que a veces la justicia viene de lugares a los que la ley no puede llegar. Y a veces, la gente buena necesita mirar para otro lado cuando se está haciendo justicia. Harvey metió la mano en su chaqueta y sacó una tarjeta de visita. Mi sobrino, Glenn Alexander, ahora es investigador privado, policía militar retirado. Si alguien necesitara ayuda para recopilar información o entender los recursos locals, Glenn sería una buena persona a la que llamar. Después de que Harvey se fue, Steve se quedó en la biblioteca 1 hora más, refinando su comprensión de la situación. Esto ya no se trataba solo de venganza. Donald Fox era un asesino en serie que usaba el sistema legal como su arma. Toby no fue su primera víctima y sin intervención no sería la última. Esa noche, Steve llamó a Glenn Alexander. El tío Harvey dijo que podrías estar dispuesto a ayudar con la situación, dijo Steve sin preámbulos. Depende de la situación. ¿Y de quién pregunté? Steve Nash. Mi hijo era Toby Nash. Una pausa. Jesús. Sí, ayudaré. ¿Qué necesitas? Todo lo que puedas encontrar sobre Donald Fox. Registros financieros, matrimonios anteriores, reclamaciones de seguros, antecedentes penales, si los hay. Además, necesito entender el panorama legal, qué es posible y qué no. Es una tarea difícil. Este tipo de investigación podría llevar semanas.
Tengo tiempo y dinero. No se trata de dinero, sargento. Tu tío Harvey me contó lo que le pasó a tu hijo. Algunas cosas son personales. Acordaron reunirse al día siguiente. Glenn traería todo lo que ya había recopilado. Aparentemente, Steve no era la primera persona en hacer preguntas sobre Donald Fox. La última llamada de Steve fue a Sherry Manning en la VA. Sherry, necesito entender algo sobre el certificado de defunción y la reclamación del seguro de Toby. Dijiste que el momento fue inusual. Procesamiento en el mismo día. Sí, eso me llamó la atención. Normalmente se tarda semanas en procesar las reclamaciones de seguros de vida, especialmente para menores, pero esta se tramitó inmediatamente, como si toda la documentación estuviera preparada de antemano. Lo que sugiere que alguien sabía exactamente cuándo iba a morir el niño y lo tenía todo listo. Steve, he visto muchos de estos casos, y este parece planeado. Después de las llamadas, Steve caminó hacia el cementerio. La fosa común era exactamente lo que había esperado, una sección dispersa del cementerio del condado donde se realizaban los entierros de indigentes. La parcela 47 bytes tenía una simple placa de metal, Toby Nash 2000 Quinza 2023, amado hijo. Steve se arrodilló junto a la tumba y colocó el dibujo de su hijo debajo de una pequeña piedra para evitar que se volara. Siento no haber estado aquí, susurró. Siento haber confiado en las personas equivocadas. Pero te prometo esto, pagarán por lo que hicieron. Y me aseguraré de que nunca puedan hacérselo a otro niño. Mientras caminaba de regreso a su coche de alquiler, el teléfono de Steve vibró con otro mensaje de texto de un número desconocido. Sé que has estado haciendo preguntas. Reúnete mañana por la noche. Antigua cantera en la Ruta 7. Ven solo. Información sobre Fox que necesitas oír. Steve miró el mensaje. Las reuniones anónimas siempre eran peligrosas, pero en su situación actual, la información valía el riesgo. Respondió con un mensaje de texto, hora, medianoche. Y Nash trae tu arma de servicio. La sugerencia de que necesitaría protección armada añadió una nueva dimensión a la situación. Steve ya no estaba tratando solo con criminales de cuello blanco. Estaba entrando en algo más oscuro. Pero mientras pensaba en la tumba de su hijo, en la fosa común y en el nuevo barco de Donald Fox, Steve se dio cuenta de que estaba listo para lo que viniera después. La guerra no había terminado. Acababa de empezar. Capítulo 4. La cantera abandonada en la Ruta 7 había estado cerrada desde la década de 1980, dejando atrás un lago de cráter rodeado de barreras de hormigón desmoronadas y señales de advertencia oxidadas. Steve llegó 30 minutos antes, aparcando su coche de alquiler a un cuarto de milla y acercándose a pie a través de la línea de árboles. Años de operaciones de combate le habían enseñado a no entrar nunca en una posible emboscada sin entender el terreno. La cantera ofrecía un excelente ocultamiento pero rutas de escape limitadas, una situación táctica de doble filo. O su misterioso contacto estaba legítimamente preocupado por la seguridad o esto era una trampa. Steve se posicionó en un terreno elevado con líneas de visión claras y esperó. A las 11:55 p.m., los faros barrieron la entrada de la cantera. Una camioneta aparcó cerca de la orilla del agua y una figura solitaria emergió. Altura media, movimientos cuidadosos, alguien que entendía el valor de la precaución. La figura encendió una linterna 3 veces, una señal preacordada que Steve no había aceptado pero que sugería un trasfondo militar o policial. Steve se acercó desde la oscuridad, su arma de mano lista pero no desenfundada. Nash, la voz era femenina, mayor, con un ligero acento. ¿Quién pregunta? Alguien que sabe lo que Donald Fox es realmente. La mujer se adentró en la luz de la luna, revelándose como una mujer de unos 50 años con cabello canoso y ojos inteligentes. Soy Denise Marr. Mi hija era Michelle Fox. Steve sintió que las piezas encajaban. Su segunda esposa, su segunda víctima. La voz de Denise contenía años de rabia reprimida. Michelle no se suicidó, sargento. Fue asesinada, al igual que su hijo fue asesinado. Se quedaron uno frente al otro, al borde de la cantera, dos padres unidos por la pérdida y el hambre de justicia. Cuénteme, dijo Steve simplemente. Michelle era madre soltera de una hija de 8 años, Annie.
conoció a Donald en un grupo de apoyo para el duelo. Supuestamente, él estaba de luto por su primera esposa, Caroline. Comportamiento clásico de depredador, apuntar a mujeres vulnerables con hijos y pólizas de seguro. Denise sacó un sobremanila de su chaqueta. Michelle empezó a hacer preguntas hacia el final. Encontró irregularidades en la muerte de Caroline, una sincronización sospechosa con las deudas de Donald y patrones que no le gustaban. Así que empezó a documentarlo todo. ¿Qué tipo de patrones? Donald tiene un ciclo. Se dirige a madres solteras con hijos, se casa con ellas, se convierte en beneficiario de las pólizas de seguro de vida. Luego crea situaciones en las que mueren. Y los hijos le siguen poco después por complicaciones médicas. Lleva haciendo esto al menos 10 años. Steve estudió los documentos a la luz de la linterna, informes médicos, solicitudes de seguro, informes policiales, estados financieros. Michelle Fox había estado construyendo un caso contra su propio marido. ¿Por qué no fue a la policía? Lo intentó. Pero Donald tiene conexiones en todo el condado, el departamento del sheriff, la oficina del fiscal, incluso algunos jueces. Se ha vuelto valioso para ciertas personas y lo protegen. ¿Cómo? Lavado de dinero a través de sus diversas empresas, contribuciones políticas y chantaje. Donald tiene talento para comprometer a personas en puestos de autoridad. El alcance de la corrupción se estaba volviendo claro. No se trataba solo de un depredador, sino de todo un sistema que lo permitía. Después de que Michelle murió, intenté obtener justicia a través de los canales oficiales, continuó Denise. Pero cada investigación fue enterrada. Cada testigo de repente se volvió poco cooperativo. Cada pieza de evidencia desapareció misteriosamente de los depósitos de pruebas. Así que empezó su propia investigación. Yo y otros. Hay toda una red de personas que han sido afectadas por las actividades de Donald Fox. Padres, hermanos, amigos de las víctimas. Hemos estado reuniendo pruebas durante años, esperando el momento adecuado. ¿Qué cambió? Usted volvió a casa. Un veterano de guerra condecorado cuyo hijo fue asesinado por el mismo hombre. Alguien con habilidades y motivación que no puede ser comprado ni intimidado. Steve entendió. Quiere que yo sea su arma. Quiero que sea nuestra justicia. Denise lo miró directamente a los ojos. Tenemos todo. Pruebas, testigos, documentación de crímenes que se remontan a una década. Pero necesitamos a alguien capaz de actuar en consecuencia. ¿Qué tipo de acción? Lo que sea necesario. El sistema legal ha fallado. Las fuerzas del orden han sido comprometidas. Las vías tradicionales de justicia han sido cerradas. Eso deja enfoques alternativos. Steve sopesó las implicaciones. Lo que Denise describía equivalía a justicia por mano propia a una escala sistemática. Significaba abandonar cualquier pretensión de trabajar dentro del sistema y aceptar la plena responsabilidad de las consecuencias. ¿Quién más está involucrado en esta red? Rita Hopkins, a quien ya conoció. Glenn Alexander. Harvey Raymond lo conectó con él y nos ha estado pasando información. El Drake. Ernest O'Connor, que era el oncólogo de Toby antes de que se retirara el tratamiento. Janet Burns, la médico forense que ha sido obligada a firmar certificados de defunción sospechosos. Oliver Menn, un fiscal al que se le ha impedido investigar casos relacionados con Fox. La lista continuaba, pintando un cuadro de una organización en la sombra de profesionales que habían sido frustrados por la corrupción pero que seguían comprometidos con la justicia. ¿Cuál es el plan? Eso depende de usted. Podemos proporcionar inteligencia, recursos, coartadas, apoyo técnico, lo que necesite. Pero las decisiones operativas son suyas. Denise le entregó un teléfono seguro. Comunicación encriptada con la red. Todo lo que hemos recopilado sobre Donald Fox está en la memoria del dispositivo. Estúdielo, comprenda el alcance de lo que está enfrentando y luego díganos cómo quiere proceder. ¿Y si decido que esto es demasiado arriesgado, demasiado fuera de la ley? Entonces el asesinato de su hijo queda impune. Y Donald Fox continúa matando niños hasta que alguien más esté dispuesto a detenerlo. Steve miró las oscuras aguas de la cantera, pensando en la tumba de Toby y en el dibujo que su hijo había hecho. Luego pensó en Annie Solis, la hija de Michelle, y en los hijos de Caroline antes que ella. ¿Cuántos más habría? Deme 48 horas para revisar todo. Luego hablaremos de los próximos pasos. Denise asintió. Sargento, lo que Donald le hizo a su familia. Para él fue un negocio.
Solo otra transacción. Cuando le haga pagar, asegúrese de que entienda que es personal. Después de que Denise se fue, Steve permaneció en la cantera 1 hora más, procesando lo que había aprendido. La situación era más compleja de lo que había imaginado, pero también más clara. Donald Fox no era solo un criminal, era un cáncer que había hecho metástasis en las instituciones de la comunidad. La medicina tradicional no podía tratar este tipo de cáncer. Requería una intervención quirúrgica. De vuelta en su motel, Steve pasó las siguientes 6 horas revisando los archivos encriptados. La evidencia era abrumadora y horrible. Fox había sido responsable de al menos 7 muertes en la última década, incluyendo 4 niños. Cada una seguía el mismo patrón: apuntar a familias vulnerables, obtener el control legal, eliminar obstáculos para los pagos de seguros. Pero los archivos también revelaban algo más: las debilidades de Fox. Era arrogante, predecible en sus patrones y demasiado confiado en su protección por parte de funcionarios corruptos. Cometía errores, dejaba pruebas y creaba vulnerabilidades que podían ser explotadas. Mientras amanecía sobre Millbrook, Steve Nash tomó su decisión. Donald Fox había declarado la guerra a familias inocentes. Ahora era el momento de llevarle esa guerra a casa. Capítulo 5. Comienza la partida de ajedrez. La oficina de investigación privada de Glenn Alexander ocupaba el segundo piso de un almacén reconvertido. Sus ventanas ofrecían una vista panorámica del centro de Millbrook. Steve llegó al amanecer como se le había pedido, llevando 2 tazas de café y un nuevo sentido de propósito. Pareces un hombre que ha tomado algunas decisiones, dijo Glenn, aceptando el café con gratitud. Revisé los archivos de Denise. Estoy dentro. Pero lo haremos bien, planeado, metódico, con un daño colateral mínimo. Glenn asintió con aprobación. Bien, porque lo que estoy a punto de mostrarte lo cambia todo. Llevó a Steve a una mesa de conferencias cubierta de fotografías, documentos y equipo de vigilancia. He estado vigilando a Fox durante el último año, documentando sus patrones. Pero hace 3 días, algo nuevo se desarrolló. Glenn activó una tableta que mostraba imágenes de vigilancia del club de campo. La marca de tiempo mostraba la tarde anterior. Donald Fox en el bar con una mujer que Steve no reconoció. Rubia, de unos 30 y tantos años, con un anillo de bodas. «Conoce a Tiffany Yates», dijo Glenn. Viuda reciente, madre de 2 niños pequeños, beneficiaria de un sustancial seguro de vida. Fox se le acercó ayer usando su rutina estándar de apoyo en el duelo. La sangre de Steve se heló. Ya está cazando a su próxima víctima. Se pone peor. Investigué los antecedentes de la señora Yates. Su esposo murió hace 6 semanas en un accidente industrial. Es vulnerable, está estresada financieramente y desesperada por estabilidad. El objetivo perfecto. ¿Cuánto tiempo tenemos? Basado en sus patrones anteriores, Fox pasará de 2 a 3 meses construyendo la relación antes de proponerle matrimonio. Luego otros 6 a 8 meses estableciendo autoridad legal sobre sus asuntos y las vidas de sus hijos. Estamos hablando de quizás 10 meses antes de que comience la fase de eliminación. Steve estudió las fotos de vigilancia. 2 niños, un niño de la edad de Toby y una niña más pequeña. Ambos parecían felices, inocentes, sin saber que un depredador estaba acechando a su familia. «Detenemos esto ahora», dijo Steve con firmeza, «antes de que les ponga las garras encima». «De acuerdo, pero hay un problema». Glenn sacó otro conjunto de archivos. «Fox sabe que estás de vuelta en la ciudad y haciendo preguntas. Ha estado haciendo averiguaciones sobre ti a través de su red. Peor aún, ha contratado seguridad privada». Las nuevas fotos mostraban a 2 hombres de traje manteniendo una vigilancia laxa en el club de campo y en los lugares habituales de Fox. Profesionales, alertas, armados. ¿Tiene miedo?, observó Steve. ¿O se está preparando? La inteligencia sugiere que Fox ha usado matones antes cuando las situaciones se complicaban. No son solo guardaespaldas, son solucionadores de problemas. La mente táctica de Steve comenzó a procesar las nuevas variables. La oposición armada cambiaba la ecuación significativamente. Ya no se trataba solo de superar a un criminal de cuello blanco, sino de lidiar con una organización criminal potencialmente violenta.
¿Qué sabemos de su seguridad? Tyrone Swanson y Kentonial, ambos exmilitares, dados de baja con deshonor por actividades en el mercado negro mientras estaban desplegados, han estado trabajando en seguridad privada para clientes cuestionables desde que regresaron, sin límites morales, dispuestos a hacer lo que pague mejor. Antecedentes militares significa que estarán entrenados, disciplinados y serán profesionales. Pero las bajas con deshonor sugieren fallas de carácter que podemos explotar. Glenn sonrió sombríamente. Exactamente mis pensamientos. Lo que me lleva a nuestro primer objetivo operativo. Extendió planos arquitectónicos sobre la mesa. La casa de Fox, tu antigua casa, ha instalado mejoras de seguridad, pero la estructura básica es la misma. Mañana por la noche organiza una cena para posibles inversores en su último proyecto empresarial. Oportunidad perfecta para la vigilancia y la recopilación de inteligencia. ¿Qué tipo de inteligencia? Registros financieros, comunicaciones, pruebas de sus actividades criminales. Si podemos entrar en su oficina en casa, podemos acceder a todo. Pero lo más importante, podemos plantar dispositivos de vigilancia que nos darán inteligencia en tiempo real sobre sus planes futuros. Steve estudió los planos, su memoria superponiendo las modificaciones que Fox había hecho. La oficina está arriba, en la esquina noreste. Solía ser la sala de juegos de Toby. El hecho de que Fox hubiera convertido el espacio de su hijo en su cuartel general criminal añadió otra capa de motivación personal a la misión. El sistema de seguridad es de alta gama pero estándar, sensores de movimiento, cámaras, alarmas silenciosas. Sin embargo, he identificado vulnerabilidades. El sistema tiene puntos ciegos que podemos explotar, y lo más importante, está diseñado para mantener fuera a ladrones comunes, no a operadores entrenados militarmente. Glenn le entregó a Steve una bolsa de equipo. Dispositivos de vigilancia, ganzúas electrónicas, inhibidores de señal y equipo de grabación. Todo lo que necesitas para la recopilación de inteligencia. ¿Qué hay del equipo de seguridad? Estarán en la cena, pero manteniendo la vigilancia desde fuera de la casa. Si puedes entrar y salir sin activar las alarmas, nunca sabrán que estuviste allí. Steve examinó el equipo, su mente ya planeando rutas de infiltración y procedimientos de extracción. ¿Cronograma? La fiesta comienza a las 7, generalmente dura hasta la medianoche. La mejor ventana de entrada es entre las 9 y las 10. Todos estarán concentrados en la cena y las presentaciones. ¿Planes de respaldo? Rita Hopkins estará en el hospital de turno, proporcionando apoyo médico de emergencia si es necesario. Oliver Menn está listo con asistencia legal si las cosas salen mal. Denise Marr tiene una casa segura preparada fuera de la jurisdicción del condado. El marco operativo era sólido, profesionalmente planeado. Steve sintió el familiar enfoque Red Mission asentándose sobre él, el mismo estado mental que lo había mantenido vivo en innumerables situaciones peligrosas en el extranjero. Una cosa más, dijo Glenn, su tono volviéndose serio. El Drake. O'Connor quiere reunirse contigo antes de la operación. Tiene información sobre los últimos días de Toby que no pudo compartir en los canales oficiales. Una hora después, Steve estaba sentado en la oficina privada del Drake. Ernest O'Connor en el Hospital General de Millbrook. El oncólogo tenía unos 60 años, con ojos amables ensombrecidos por años de luchar y perder batallas contra la enfermedad y, aparentemente, la crueldad humana. Tu hijo era extraordinario, comenzó el Drake. O'Connor sin preámbulos. En 30 años de oncología pediátrica, rara vez he visto a un niño luchar tan duro con tanta gracia. Steve se preparó para lo que viniera. Cuando Deborah trajo a Toby por primera vez, su caso era grave pero totalmente tratable. Comenzamos una terapia agresiva de inmediato y respondió maravillosamente. Al final del primer mes, sus recuentos sanguíneos eran casi normales. Pero entonces Fox se involucró. No solo se involucró, tomó el control. Empezó a cuestionar cada decisión de tratamiento, exigiendo análisis de costo-beneficio, presionando por enfoques alternativos que serían más baratos. Cuando me negué a comprometer el cuidado de Toby, encontraron a otro médico. ¿Quién? El Drake.
Courtney Cross en el County Medical. Cross tiene una reputación de ética flexible cuando se trata de decisiones sobre el final de la vida, especialmente cuando hay consideraciones financieras involucradas. Steve sintió que su ira crecía de nuevo. Buscaron médicos hasta que encontraron a alguien dispuesto a dejar morir a mi hijo. Peor que eso, Cross recomendó activamente no continuar un tratamiento que estaba funcionando. Los convenció de que el caso de Toby no tenía remedio cuando todos los indicadores sugerían lo contrario. El Drake. O'Connor sacó un expediente médico. Estos son los resultados reales de los análisis de sangre de Toby de su última semana. Cross los reportó como mostrando un fracaso del tratamiento. En realidad, mostraban a un niño que estaba venciendo al cáncer. Los informes médicos frente a Steve contaban una historia de engaño sistemático. Su hijo había sido asesinado no solo por negligencia, sino por fraude médico activo. ¿Por qué no intervino? Lo intenté. Presenté quejas ante la junta médica, contacté a los servicios de protección infantil, incluso me acerqué a la oficina del fiscal. Todas las vías estaban bloqueadas. Cross tiene la misma protección que disfruta Donald Fox. ¿Corrupción o miedo? Courtney Cross tiene información sobre mucha gente. Profesionales médicos que han hecho concesiones, administradores que han pasado por alto irregularidades, ejecutivos de seguros que han procesado reclamaciones cuestionables. Se ha vuelto intocable al hacer cómplices a otros. Steve estudió los informes médicos reales, pruebas de que su hijo había sido asesinado no solo por Donald Fox y Deborah, sino por todo un sistema de corrupción y cobardía. Doctor, si alguien planeara hacer que esta gente pague por lo que hizo, ¿esa persona tendría su apoyo? El Drake. O'Connor miró a Steve directamente a los ojos. Si alguien planeara asegurarse de que esto nunca le suceda a otro niño, esa persona tendría más que mi apoyo. Tendría mi asistencia activa. Steve salió del hospital con nuevos objetivos añadidos a su lista y una comprensión más profunda del alcance de la conspiración que estaba combatiendo. Ya no se trataba solo de Donald Fox. Se trataba de desmantelar toda una red de corrupción que había costado la vida de su hijo y que costaría la vida de otros niños si no se controlaba. Esa noche, mientras Steve preparaba su equipo para la operación de la noche siguiente, su teléfono seguro vibró con un mensaje de Denise. Fox acelera el cronograma con la familia Yates. Cena mañana por la noche después de la fiesta de inversores. Lo que sea que estés planeando, haz que cuente. Las apuestas acababan de subir. Steve ya no solo estaba reuniendo inteligencia, estaba corriendo contra el tiempo para evitar la próxima tragedia. La noche de mañana sería el principio del fin para Donald Fox. Capítulo 6. Infiltración. La cena en el 1247 de la calle Maple estaba en pleno apogeo a las 9:15 p.m. Steve observaba desde la línea de árboles detrás de su antigua casa, usando visión nocturna de grado militar para observar el objetivo. 12 invitados se mezclaban en el comedor que una vez compartió con su familia, brindando por la última oportunidad de inversión de Donald Fox con vino caro y risas. El equipo de seguridad se posicionó como Glenn había predicho, un hombre al frente de la casa, otro vigilando la entrada trasera. Ambos mantenían contacto por radio. Colocación profesional, pero estaban atentos a amenazas externas, no a alguien que conocía cada centímetro de la propiedad. Steve se acercó a través del jardín del vecino, usando la ruta que había tomado innumerables veces para sorprender a Toby al regresar de los despliegues. El roble junto a la ventana de la antigua habitación de Toby todavía estaba allí, sus ramas proporcionando un ocultamiento perfecto y acceso al segundo piso. La casa se veía diferente en la oscuridad. Un costoso paisajismo había reemplazado el simple jardín que Deborah solía cuidar. Nuevas luces de seguridad proyectaban sombras duras sobre el patio, pero la estructura básica permanecía sin cambios y la memoria muscular de Steve lo guió silenciosamente a su punto de entrada. La ventana de lo que había sido la habitación de Toby, ahora la oficina de Fox, estaba parcialmente abierta para permitir la circulación de aire. Steve se deslizó a través de ella con un silencio practicado, sus pies encontrando apoyo en el suelo de madera sin hacer ruido. La transformación de la habitación lo golpeó como un golpe físico. Donde habían colgado los pósters de béisbol de Toby,
Fox había montado premios y certificados que celebraban sus logros empresariales. Donde había estado la estantería de su hijo, Fox había instalado una caja fuerte para armas. Donde había estado la cama de Toby, Fox había colocado un sillón de cuero detrás de un escritorio ejecutivo. Steve reprimió la respuesta emocional y se centró en la misión. Tenía un máximo de 30 minutos antes de que alguien de la fiesta pudiera notar su ausencia o el perímetro de seguridad cambiara. La computadora de Fox estaba protegida con contraseña pero no encriptada, un error que hablaba de su exceso de confianza. Las ganzúas electrónicas de Steve, equipo de grado militar diseñado para la recopilación de inteligencia, superaron la seguridad en menos de 2 minutos. Los archivos en la computadora de Fox eran una mina de oro de evidencia incriminatoria. Registros financieros que mostraban pagos de seguros, correspondencia con el trade, corte en cross sobre pacientes problemáticos y perfiles detallados de posibles víctimas. El archivo de Tiffany Yates era extenso, su situación financiera, los registros de salud de sus hijos, incluso evaluaciones psicológicas diseñadas para identificar tácticas de manipulación. Pero lo más condenatorio era una carpeta etiquetada como protocolos de limpieza. Planes detallados para eliminar pruebas y testigos si las actividades de Fox eran investigadas. El propio nombre de Steve aparecía en documentos recientes, junto con planes de contingencia para tratar con oposición entrenada militarmente. Steve descargó todo en unidades encriptadas mientras instalaba dispositivos de vigilancia en toda la oficina. Microcámaras y micrófonos prácticamente indetectables proporcionarían inteligencia en tiempo real sobre las futuras actividades de Fox. Mientras trabajaba, el sonido de la cena se filtraba escaleras arriba. La voz de Fox presidiendo, describiendo su perspicacia empresarial a los posibles inversores. Steve reconoció el tono, encanto practicado que enmascaraba un cálculo depredador. A los 25 minutos de la operación, Steve encontró lo que había estado buscando en los archivos físicos de Fox. Los documentos originales de custodia y poder notarial médico para Toby. Las firmas estaban falsificadas, la notarización era fraudulenta y las fichas estaban antedatadas a antes de que Fox hubiera conocido a Deborah. Los documentos demostraban que Fox había estado planeando la muerte de Toby desde el comienzo de su relación con Deborah. No era criminalidad oportunista, era asesinato premeditado. Steve fotografió todo, subió las imágenes a un almacenamiento seguro en la nube y comenzó su extracción. Pero mientras se preparaba para salir por la ventana, unas voces en el pasillo lo detuvieron en seco. ¿Revisaste la oficina recientemente? Era uno del equipo de seguridad. Cerrada y segura, respondió la voz de Fox. Pero echa un vistazo de todos modos. Quiero discutir algunos nuevos desarrollos. Los pasos se acercaban a la puerta de la oficina. Steve tenía segundos para decidir, esconderse y arriesgarse a ser descubierto o crear una distracción y salir al amparo de la confusión. Eligió una tercera opción. Steve activó un pequeño dispositivo que Glenn le había proporcionado, un inhibidor de señal electrónico que interrumpiría el sistema de seguridad de la casa durante exactamente 60 segundos. Tiempo suficiente para crear un aparente mal funcionamiento del sistema sin activar los protocolos de respaldo. Mientras las alarmas sonaban brevemente en toda la casa, Steve se deslizó por la ventana y se metió en el roble de abajo. Podía oír a Fox y a su equipo de seguridad corriendo a investigar el fallo del sistema. Probablemente solo una fluctuación de energía decía Fox mientras Steve se movía silenciosamente entre las ramas. Pero revisa todo 2 veces. Quiero saber si alguien ha estado husmeando. Steve llegó al suelo y se fundió de nuevo en las sombras. Su misión estaba completa. Mientras se dirigía al punto de extracción, su teléfono seguro vibró con un mensaje encriptado de Glenn. Paquete entregado. Revisa las noticias mañana. A la mañana siguiente, Steve se despertó y encontró que el pequeño periódico de Millbrook estaba dominado por una historia en primera plana que lo cambió todo. El titular decía, empresario local bajo investigación federal por fraude de seguros. El artículo, escrito por la periodista de investigación Juanita Meral, detallaba patrones sospechosos en los negocios y relaciones personales de Donald Fox.
Aunque no lo acusaba explícitamente de asesinato, planteaba suficientes preguntas como para desencadenar un escrutinio federal y la sospecha pública. Más importante aún, identificaba a Aldrich Kortenkross como una persona de interés en investigaciones relacionadas con fraude médico. El teléfono seguro de Steve sonó. Era Denise. ¿Viste las noticias?, preguntó. Las vi. ¿Cómo sucedió tan rápido? Gwen Tamera ha estado trabajando en esta historia durante meses, pero necesitaba pruebas que no pudieran ser rastreadas hasta nuestra red. Los documentos que recuperaste anoche proporcionaron exactamente lo que necesitaba. ¿Cuáles son las consecuencias? Fox está entrando en pánico. Ha cancelado su cita con Tiffany Yates y está hablando de irse de la ciudad. El Drake Cross ha suspendido su práctica a la espera de la investigación. Lo más importante es que las autoridades federales ahora están involucradas, lo que significa que la protección local de Fox ya no vale mucho. Steve sintió satisfacción, pero también preocupación. Un depredador acorralado es el más peligroso. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? Ahí es donde las cosas se complican. Fox sabe que alguien está trabajando activamente en su contra ahora. Ha contratado seguridad adicional y se está preparando para lo que él llama medidas de defensa activa. Según nuestra vigilancia, está planeando algo drástico como eliminar posibles testigos y pruebas, comenzando con cualquiera que pueda testificar en su contra. Las implicaciones eran claras. Fox no solo planeaba huir, planeaba cubrir sus huellas con violencia. ¿Quién está en riesgo? Todos los conectados a la investigación. Profesionales médicos, trabajadores sociales, testigos potenciales. Y en la cima de la lista, tú. Steve consideró la situación táctica. Fox estaba escalando de un crimen de cuello blanco a un crimen violento, lo que en realidad jugaba a favor de Steve. Era mucho más fácil justificar una acción agresiva contra alguien que representaba una amenaza activa. Denise, necesito que pases un mensaje a la red. Cualquiera que haya estado involucrado en la recopilación de pruebas contra Fox necesita implementar protocolos de seguridad inmediatos, variar rutinas, aumentar la conciencia, considerar una reubicación temporal si es posible. ¿Y tú? Voy a terminar con esto. Fox quiere escalar. Bien, pero está a punto de aprender que eligió al veterano equivocado para amenazar. Steve pasó el resto de la mañana preparándose para lo que probablemente sería la fase final de su operación. La transición de Fox a tácticas violentas había cambiado las reglas del juego. Ya no se trataba de reunir pruebas o trabajar dentro de marcos legales. Se trataba de supervivencia, justicia y asegurarse de que Donald Fox nunca volviera a dañar a otra familia. Se quitaban los guantes. Capítulo 7. La trampa se activa. La llamada llegó a las 3:17 am, sacando a Steve de la planificación táctica a un modo de crisis inmediata. Era el Drake. O'Connor, su voz tensa por un miedo controlado. Se llevaron a Rita, dijo sin preámbulos. El equipo de seguridad de Fox la agarró fuera del hospital hace 2 horas. Hubo una lucha, testigos, pero tenían insignias de aspecto oficial y afirmaron ser agentes federales que la investigaban. Steve ya estaba buscando su ropa. ¿Dónde? Desconocido. Pero antes de que se la llevaran, logró enviar un mensaje de texto a Glenn. Paquete entregado a los niños. Creo que está tratando de decirnos algo. Los niños, repitió Steve, su mente corriendo. Los hijos de Tiffany Yates. Rita debe haber descubierto algo sobre los planes inmediatos de Fox. Hay más. Kortenkross fue encontrado muerto en su oficina hace 1 hora. Aparentemente un suicidio, pero el momento es sospechoso. Y Juanita Meral, la periodista que escribió la historia, no ha sido vista desde ayer por la noche. El patrón era claro. Fox estaba eliminando a cualquiera que pudiera testificar en su contra, comenzando por los miembros más vulnerables de su red. Doctor, implemente los protocolos de emergencia que discutimos. Varíe su rutina, quédese en lugares públicos y no vaya a ningún lado solo. ¿Y usted? Voy a recuperar a Rita y a terminar con esto. La primera llamada de Steve fue a Glenn Alexander, quien respondió al primer timbrazo. ¿Oíste lo de Rita? Ahora mismo.
Glenn, necesito todo lo que tengas sobre el equipo de seguridad de Fox y cualquier casa segura o ubicación operativa que puedan estar usando. Los he estado rastreando desde el secuestro. El vehículo de Tyrone Swanson fue visto dirigiéndose hacia el antiguo distrito industrial. Hay un complejo de almacenes allí que la compañía de Fox alquiló hace 6 meses. Oficialmente para almacenamiento, pero nunca he visto ninguna actividad legítima. Envíame la dirección. ¿Qué hay del otro contratista de seguridad, O'Neill? Todavía móvil, probablemente manejando otras operaciones de limpieza. Steve, esto parece un escenario final. Fox está quemándolo todo. El complejo de almacenes se encontraba en las afueras de Millbrook, un conjunto de edificios de metal corrugado rodeados por una valla de tela metálica. Steve se acercó a través de un campo adyacente, usando visión nocturna para explorar el perímetro. 2 vehículos en el área de estacionamiento, el sedán de Swanson y una furgoneta sin marcar, ambos posicionados para una extracción rápida. La luz emanaba de un edificio y Steve pudo distinguir 2 figuras a través de las ventanas. Armados, alertas, profesionales. Pero estaban vigilando una posición fija contra una amenaza desconocida, mientras que Steve tenía las ventajas de la sorpresa. Un entrenamiento superior y un conocimiento íntimo de las tácticas de combate urbano. Lo más importante, estaba luchando por algo más que dinero o la finalización de una misión. Estaba luchando por la vida de Rita y el recuerdo de su hijo. El enfoque de Steve fue metódico y silencioso. Años de combate casa por casa en Afganistán le habían enseñado a moverse por territorio hostil sin ser detectado. El muelle de carga del almacén proporcionaba ocultación y un punto de entrada elevado. Desde su posición podía oír voces en el interior. El jefe quiere que esto termine antes del amanecer, decía Swanson. La mujer habla, luego nos deshacemos de las pruebas y pasamos al siguiente objetivo. ¿Y el soldado? La voz de O'Neill. Fox tiene un plan especial para Nash. Quiere hacerlo sufrir primero, como él hizo sufrir al jefe con todas estas investigaciones. Steve sintió una fría satisfacción. Estaban confirmando todo lo que necesitaba saber. Rita estaba dentro, viva, y Fox planeaba más violencia. El interior del almacén estaba dividido en un espacio de oficinas y un área de almacenamiento. Rita estaba retenida en la oficina, atada a una silla con bridas, pero consciente y alerta. 2 guardias mantenían posiciones que proporcionaban apoyo mutuo mientras vigilaban la entrada. Una configuración profesional, pero cometieron un error crítico, se posicionaron para defenderse de amenazas externas, no de alguien que pudiera acceder a los espacios interiores del almacén. Steve usó la estructura del edificio para moverse por encima de sus objetivos, posicionándose en las vigas directamente sobre su perímetro de seguridad. Desde aquí tenía tiros claros a ambos guardias y podía llegar a Rita en segundos después de iniciar el contacto. Pero los disparos atraerían a los otros recursos de Fox, y Steve todavía necesitaba información sobre el alcance total de la operación de limpieza de Fox. En su lugar, eligió el enfoque silencioso. El primer guardia cayó por una llave de estrangulamiento aplicada desde arriba, una técnica que dejaba al objetivo inconsciente en segundos sin daño permanente. Steve bajó el cuerpo en silencio, tomó sus armas y su radio, y luego se movió hacia el segundo guardia. O'Neill tenía mejores reflejos, girándose en el último segundo y alcanzando su arma. Pero años de entrenamiento en combate cuerpo a cuerpo le dieron a Steve ventajas decisivas en velocidad y técnica. O'Neill estaba inconsciente y atado con bridas antes de que pudiera dar la alarma. «Rita, ¿estás herida?» Steve cortó sus ataduras rápidamente, buscando signos de trauma grave. Magullada pero funcional. Steve, tienen una lista. Todos los conectados a la investigación. Fox planea eliminar a todos los testigos potenciales esta noche. ¿Quién más está en riesgo? El Drake, O'Connor, Glenn Alexander, Denise Marr, otros. Tienen direcciones, rutinas, vulnerabilidades de seguridad de todos. La voz de Rita era firme a pesar de su terrible experiencia. Fox ha perdido completamente el control. Está convencido de que matar a todos le permitirá escapar de la investigación federal. Steve revisó el equipo de los guardias, encontrando radios encriptadas, armas y equipo táctico que confirmaban que se trataba de una operación de estilo militar. Fox ya no solo contrataba seguridad,
estaba llevando a cabo una guerra contra la comunidad. Rita, necesito que contactes a la red usando canales seguros. Diles a todos que implementen protocolos de máxima seguridad de inmediato. No vayan a casa. No sigan rutinas predecibles. Permanezcan en grupos cuando sea posible. ¿Qué vas a hacer? Terminar con esto. Fox quiere escalar a la violencia. Bien, pero está a punto de aprender que algunas personas son mucho mejores en la violencia que otras. Steve reunió inteligencia del almacén, mapas, listas de objetivos, equipo de comunicación y la confirmación de que Fox estaba operando desde su casa en la calle Maple con un equipo de al menos 6 contratistas. Más importante aún, encontró pruebas de que Fox había estado planeando esta operación de limpieza durante semanas, desde antes de que Steve siquiera regresara a la ciudad. Esto no era desesperación reactiva, era asesinato en masa premeditado. Mientras Steve se preparaba para salir del almacén, su teléfono seguro vibró con un mensaje de emergencia de Glenn. El equipo de Fox se dirige hacia el Drive. O'Connor ahora. Hospital del Condado, Departamento de Emergencias. El médico que había intentado salvar a Toby estaba a punto de convertirse en la próxima víctima de Fox. Steve miró a Rita. ¿Puedes ponerte a salvo? Puedo cuidar de mí misma. Ve a salvar al Drake. O'Connor. Rita, cuando esto termine, asegúrate de que la gente sepa que Fox eligió esta escalada. Todo lo que suceda a continuación es su decisión. Steve salió del almacén y condujo hacia el hospital a máxima velocidad, su mente cambiando a modo de combate total. Fox había cruzado la línea de criminal de cuello blanco a terrorista activo. Las reglas de enfrentamiento habían cambiado fundamentalmente. Al declarar la guerra a los inocentes, Donald Fox había invitado a una guerra que no podía ganar. Capítulo 8. La jugada final. El Hospital General de Millbrook a las 4:30 am. Era un laberinto de pasillos con poca luz y personal mínimo. Steve entró por el departamento de emergencias, su porte militar y su manera confiada le permitieron mezclarse con el personal fuera de servicio y los familiares visitantes. El Drake. O'Connor estaba en su oficina, en el tercer piso, trabajando hasta tarde en los expedientes de los pacientes. Según la seguridad del hospital, 2 hombres que decían ser investigadores federales habían intentado acceder al edificio 20 minutos antes, pero habían sido rechazados por credenciales inadecuadas. Volverían. Steve encontró al Drake. O'Connor exactamente donde la inteligencia de Glenn indicaba, en su oficina privada, rodeado de expedientes médicos y con aspecto agotado por el estrés de la última semana. Doctor, dijo Steve en voz baja desde la puerta. O'Connor levantó la vista, el alivio inundando su rostro. Gracias a Dios. Recibí el mensaje de Rita sobre la máxima seguridad, pero no podía dejar el hospital con pacientes críticos. Vienen por usted esta noche. Tenemos que movernos ahora. ¿Quién viene? El equipo de seguridad de Fox. Han escalado a la violencia activa. 3 personas ya están muertas y usted es el siguiente en su lista. El Drake. O'Connor comenzó a reunir archivos esenciales. ¿A dónde podemos ir que sea seguro? A ninguna parte. Fox tiene recursos en todo el condado y la protección federal no llegará a tiempo. Nuestra única opción es enfrentarlos aquí, en un terreno que controlamos. Steve estudió la distribución del hospital, su mente táctica, procesando posiciones defensivas y rutas de escape. Doctor, que también conoce los sistemas de seguridad de este edificio. Muy bien. He estado en el comité de seguridad durante 15 años. Bien. Vamos a usar ese conocimiento para convertir este hospital en una trampa. Durante los siguientes 20 minutos, Steve y el Drake O'Connor transformaron el tercer piso en un laberinto táctico. Las puertas de seguridad fueron cerradas y aseguradas. Las cámaras de vigilancia se reposicionaron para proporcionar una cobertura completa de las rutas de aproximación y se activaron protocolos de emergencia para limitar la exposición de los civiles. Más importante aún, Steve usó su conocimiento de la psicología de Fox en su contra. En lugar de esconderse, envió un mensaje a través del sistema de megafonía del hospital. Donald Fox, soy Steve Nash. ¿Quieres terminar esto? Estoy en la oficina del Drive. O'Connor, tercer piso, habitación 312. Ven solo, o demuestra a todos que eres un cobarde que se esconde detrás de matones a sueldo. La respuesta fue inmediata.
El teléfono seguro de Steve vibró con un mensaje encriptado. Mataste a mis hombres en el almacén. Esto termina esta noche. Tus hombres están vivos, respondió Steve. Igual que mi hijo debería estarlo. Pero tienes razón. Esto termina esta noche. 20 minutos después, el sistema de seguridad del hospital registró una entrada no autorizada a través de un acceso de mantenimiento en la planta baja. 4 firmas de calor moviéndose sistemáticamente por el edificio, revisando cada piso metódicamente. Fox venía, pero no venía solo. Steve había posicionado al Drive O'Connor en la oficina de seguridad del hospital con acceso completo a las cámaras y sistemas de comunicación. Desde allí, el doctor podía coordinar con las fuerzas del orden mientras proporcionaba inteligencia en tiempo real sobre la amenaza que se aproximaba. 4 individuos armados subiendo por la escalera principal, informó el Drive O'Connor a través de su auricular. Van vestidos como oficiales tácticos, pero su equipo parece de grado militar. Fox liderando desde el frente, arrogante hasta el final. Steve sonrió sombríamente. La arrogancia de Fox sería su perdición. Al liderar personalmente el asalto, se había puesto en la línea de fuego en lugar de mantener la distancia de mando. El tercer piso del hospital se convirtió en un tablero de ajedrez con Steve controlando el terreno elevado y múltiples rutas de escape. Desactivó el ascensor, obligando al equipo de Fox a usar las escaleras. Un embudo fatal que limitaba sus opciones tácticas. Cuando llegaron al tercer piso, Steve estaba listo. El primer contratista que atravesó la puerta de la escalera se encontró con una emboscada coordinada. Steve había preparado el pasillo con dispositivos de destello improvisados, equipo médico reutilizado para crear una luz cegadora y un ruido desorientador. En el caos que siguió, Steve neutralizó al hombre de cabeza con fuerza no letal y se apoderó de su equipo. El segundo contratista intentó establecer fuego de supresión, pero Steve ya se había movido a una posición de flanqueo. Años de experiencia en combate urbano guiaron sus movimientos mientras usaba la distribución del hospital para mantener la ventaja táctica. Fox y su contratista restante se retiraron para reagruparse, pero habían perdido la iniciativa. Steve controlaba el terreno, tenía un entrenamiento superior y, lo más importante, tenía la autoridad moral de luchar por la justicia en lugar del beneficio. Fox, gritó Steve desde su escondite. Se acabó. Tu equipo de seguridad está neutralizado. Las autoridades federales están en camino y toda tu red criminal ha sido expuesta. Ríndete ahora y quizás vivas lo suficiente para enfrentar un juicio. Destruiste mi vida. La voz de Fox resonó desde el otro extremo del pasillo. Construí algo perfecto y lo arruinaste con tus heroicidades militares. Tú mataste a mi hijo. Tu hijo iba a morir de todos modos. Yo solo hice su muerte rentable. La crueldad casual en la voz de Fox, el mismo tono que había usado al describir el abandono de Toby, desencadenó algo primario en la psique entrenada para el combate de Steve. El enfrentamiento final tuvo lugar en la misma sala donde el Drive O'Connor una vez trató a niños con cáncer. Niños como Toby que merecían algo mejor de lo que el sistema les había dado. Fox apareció en la puerta con su último contratista restante. Ambos armados, ambos desesperados. Pero la desesperación los hizo imprudentes, mientras que Steve permaneció fríamente profesional. El enfrentamiento duró menos de 30 segundos. El entrenamiento militar de Steve, su posicionamiento superior y su planificación táctica abrumaron a los matones a sueldo de Fox. Cuando todo terminó, el contratista estaba inconsciente y desarmado, y Donald Fox se encontró frente a Steve Nash en la habitación donde los niños habían luchado por sus vidas. «¿Quieres matarme?», dijo Fox, reconociendo la mirada en los ojos de Steve. «Pero no lo harás. Eres demasiado Boy Scout, demasiado preocupado por las sutilezas legales y la autoridad moral». Steve estudió al hombre que había asesinado a su hijo y planeaba asesinar a innumerables otros. Fox tenía razón en una cosa. Steve podía matarlo. Debería matarlo. Fox nunca dejaría de cazar inocentes. Nunca enfrentaría la justicia a través de los canales normales. Nunca pagaría un precio apropiado por sus crímenes. Pero mientras Steve levantaba su arma, escuchó algo que lo cambió todo. Sirenas, múltiples vehículos acercándose rápidamente. Autoridades federales, la voz del Drive
O'Connor llegó a través de su auricular. FBI, Policía Estatal y Sheriff del Condado han rodeado el edificio. Steve sonrió, la comprensión finalmente se asentó en él. Te equivocas en una cosa, Fox. No necesito matarte. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que todo lo que has hecho esta noche, el secuestro, los intentos de asesinato, el asalto armado a un hospital, ha ocurrido bajo vigilancia federal. El almacén, el hospital, todo. Hemos estado pasando información al FBI durante la última semana. El rostro de Fox se puso blanco mientras las implicaciones se hundían. Eso es imposible. Oliver Menn, el fiscal al que se le ha impedido investigarte, ha estado trabajando con las autoridades federales todo el tiempo. Cada pieza de evidencia que reunimos, cada crimen que cometiste esta noche, todo ha sido documentado y presenciado por agentes federales. El sonido de los equipos tácticos entrando en el edificio resonó por los pasillos. Verás, Fox, aprendí algo importante durante mi servicio militar. A veces, la mejor victoria no es matar a tu enemigo. A veces, es asegurarse de que vivan lo suficiente para enfrentar cada consecuencia de sus acciones. Steve ató las manos de Fox con bridas y se hizo a un lado mientras los agentes federales invadían la habitación. Donald Fox, anunció el agente principal, está bajo arresto por asesinato, conspiración, fraude, secuestro y terrorismo doméstico. Mientras se llevaban a Fox esposado, miró a Steve con puro odio. Esto no ha terminado. Sí, dijo Steve en voz baja. Lo está. Capítulo 9. Justicia cumplida. 6 meses después, Steve Nash estaba de pie junto a una nueva lápida en el cementerio de Millbrook. Ya no era la escasa placa de metal de la fosa común, sino una lápida de granito adecuada que decía Toby Nash, amado hijo, héroe que ayudó a salvar a otros niños. El sol de la mañana proyectaba una cálida luz sobre el cementerio mientras otros miembros de su improbable familia llegaban para el servicio conmemorativo. Rita Hopkins, completamente recuperada de su terrible experiencia, trajo flores. El Drake. O'Connor llevaba una pequeña bandera estadounidense. Glenn Alexander y Harvey Raymond llegaron juntos, ambos hombres vistiendo sus uniformes de gala militares. Denise Marr se acercó con una joven que Steve reconoció de las fotografías, Tiffany Yates, cuyos hijos se habían salvado gracias a sus esfuerzos colectivos. ¿Cómo lo llevas?, preguntó Denise con delicadeza. Mejor, respondió Steve honestamente. Algunos días son más difíciles que otros, pero saber que la muerte de Toby llevó a la justicia para otras familias ayuda. El juicio federal había sido exhaustivo y devastador para Donald Fox y su re. Las pruebas reunidas por la infiltración de Steve, combinadas con la vigilancia federal, habían resultado en condenas por asesinato, conspiración, fraude y terrorismo doméstico. Fox recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El Drake. Courtney Cross efectivamente se había suicidado, pero no sin antes proporcionar una confesión detallada que implicaba a docenas de otros participantes en la red de corrupción. Más importante aún, la condena de Fox había desencadenado investigaciones en otros estados, lo que llevó al descubrimiento de víctimas adicionales y a la prevención de futuros crímenes. ¿Alguna noticia sobre las reformas federales?, preguntó Rita. La ley de protección infantil Toby Nash fue aprobada en el comité la semana pasada, informó el Drake. O'Connor. Nuevos requisitos para la supervisión médica cuando se retira el tratamiento. Informes federales obligatorios para reclamaciones de seguros sospechosas que involucren a menores y penas aumentadas por fraude médico. Steve sintió una mezcla de satisfacción y pena. La muerte de su hijo ahora tenía un significado, había llevado a protecciones que evitarían que otros niños sufrieran el mismo destino, pero no traía a Toby de vuelta. Steve, una nueva voz, llamó desde detrás de ellos. Se giró para encontrar a Oliver Menn, el fiscal que había coordinado en secreto con las autoridades federales. Con él había una mujer de unos 30 años que vestía un uniforme militar. La mayor Heather Jan, del cuerpo del juez abogado general. La mayor Jan quería hablar con usted sobre algo, dijo Oliver. Sargento Nash, comenzó formalmente la mayor Jan. He sido autorizada para ofrecerle un puesto en la División de Investigación Criminal del Ejército.
Su desempeño durante la investigación de Fox demostró exactamente el tipo de habilidades y juicio que necesitamos para casos criminales complejos. Steve consideró la oferta, un regreso al servicio militar pero enfocado en la justicia en lugar de la guerra. La oportunidad de usar sus habilidades para proteger a inocentes a una escala mayor. ¿Qué tipo de casos? Corrupción, fraude, crímenes contra miembros del servicio y sus familias. El tipo de problemas sistémicos que requieren a alguien que entienda tanto las operaciones militares como la aplicación de la ley civil. Lo consideraré, dijo Steve, pero ahora mismo tengo algunas obligaciones aquí. La mayor Jan asintió respetuosamente. La oferta sigue en pie para cuando esté listo. Después de que los demás se fueron, Steve se quedó solo en la tumba de Toby. El cementerio estaba en silencio, excepto por el sonido del viento entre los árboles. Los mismos árboles donde él y Toby habían jugado durante las visitas de fin de semana antes de los despliegues. Cumplí mi promesa, dijo suavemente. Fox y todos los que lo ayudaron están pagando por lo que hicieron y otros niños están a salvo por lo que tú pasaste. Steve colocó un pequeño objeto junto a la lápida, la tarjeta de béisbol favorita de Toby, la que había desaparecido de sus pertenencias cuando Steve regresó a casa. La había encontrado en la oficina de Donald Fox, aparentemente guardada como una especie de trofeo. Su teléfono vibró con un mensaje de Tiffany Yates. Gracias por salvar a mis hijos. Empiezan en la liga infantil la próxima semana. Toby habría estado orgulloso. Adjunta había una foto de su hijo y hija con uniformes de béisbol, sonrientes, sanos y vivos porque Steve había elegido la justicia sobre la venganza. De pie bajo el cálido sol de la mañana junto a la tumba de su hijo, Steve Nash se dio cuenta de que algunas victorias no se medían en bajas enemigas o en la finalización de misiones. A veces, la victoria significaba asegurarse de que el mal no triunfara, que los inocentes estuvieran protegidos y que la muerte de un niño llevara a salvar las vidas de otros niños. Había vuelto de la guerra para encontrar a su familia destruida y a su hijo asesinado. Pero al buscar justicia para Toby, encontró una nueva familia entre las personas que lo habían ayudado a luchar por lo que era correcto. Y al asegurarse de que Donald Fox enfrentara a las consecuencias de sus crímenes, había honrado la memoria de su hijo de la manera más significativa posible. La guerra había terminado. Se había hecho justicia. Y en algún lugar, en el calor del sol de la mañana, Steve sintió la presencia de su hijo, orgulloso, en paz y finalmente en descanso. Steve Nash había vuelto de una guerra para luchar en otra. Ahora ambas guerras habían terminado y la victoria pertenecía a los inocentes. Mientras se alejaba del cementerio, Steve sacó su teléfono y marcó el número de la mayor Jan. Mayor, soy Steve Nash. Me gustaría discutir ese puesto que mencionó. Parece que no estoy listo para dejar de luchar por la justicia. Detrás de él, la lápida de Toby captó la luz de la mañana y la inscripción pareció brillar, héroe que ayudó a salvar a otros niños. Algunas batallas valían la pena, algunas victorias valían el costo, y algunos héroes nunca llevaban uniforme, solo necesitaban a alguien dispuesto a luchar por ellos cuando no podían luchar por sí mismos. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el video que ves en la pantalla y nos veremos.